plena negociación de la ley de amnistía que incluiría las acciones de los CDR, la Audiencia Nacional los sienta en el banquillo. Abre juicio oral contra 12 miembros de los llamados Comité de Defensa de la República. Y el Consejo General del Poder Judicial rechaza la posible ley de amnistía que negocian PSOE y Junts. La Audiencia Nacional ha imputado hoy al expresidente catalán, a Carles Puigdemont, y también a la número 2 de Esquerra, Marta Rovira. Como ya veníamos advirtiendo en los últimos días, el bloque reaccionario ha decidido abrazar abiertamente el golpismo. Si hace unos días estábamos en la etapa de los pronunciamientos acerca del fin del Estado de Derecho o directamente el fin de la democracia por parte, atención, de jueces, policías, guardias civiles y obispos, si hace unos días asistíamos a la publicación adelantada de un informe de la Guardia Civil que situaba en el centro del caso del Tsunami Democràtic a la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, o la imputación por terrorismo de 12 miembros de los así llamados Comités de Defensa de la República por parte del juez García Castellón, previa filtración a OK Diario, si hace unos días se escuchaba un inequívoco ruido de sables, ayer los sables salieron de la funda y el golpe se puso en marcha. Ayer asistíamos también a un turbio asunto sobre el que todavía falta mucho por aclarar y que combina la detención del hijo del presidente del Tribunal Constitucional, nombrado por el PSOE, Cándido Conde Pumpido, acusado de la agresión sexual a una mujer brasileña, con una filtración por parte del mismo tribunal al periódico derechista La Razón, el periódico de Casals, de las Cloacas y de Maruenda. Atención, tan solo unas horas después de que se supiera que habían detenido a Conde Pumpido hijo y antes siquiera de que las partes afectadas e incluso la propia Abogacía del Estado tuvieran acceso a la misma, La Razón de Casals y Maruenda publicaba la inadmisión, atención, firmada por el exministro de Justicia del PSOE, coautor de la escala de pelas de la ley Solo sí es sí junto al Ministerio de Igualdad y hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, del recurso presentado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra la condena impuesta por el Tribunal Supremo por una supuesta vulneración del derecho al honor del marido de María Sevilla, cuando Montero pronunció en 2022 una defensa genérica de las madres protectoras como María Sevilla y en línea con la posición política mantenida por el conjunto del Gobierno de España. A esta extraña coincidencia de sucesos que tienen que ver al mismo tiempo con la posible composición del futuro gobierno de coalición y con el órgano de garantías que tendrá que decidir en su momento sobre la constitucionalidad de la futura ley de amnistía, se añade la que es la demostración más evidente por parte del llamado Grupo Parlamentario Judicial de su intención de intervenir en el proceso democrático haciendo descarrilar la investidura. Nos referimos, por supuesto, a la decisión ya firme de García Castellón de imputar nada menos que por acciones terroristas a Carles Puigdemont y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. Resulta indispensable añadir el papel fundamental del brazo mediático del bloque reaccionario. Todas estas acciones policiales y judiciales no servirían prácticamente para nada si no fueran amplificadas hasta la extenuación por los cañones mediáticos de la derecha y de la extrema derecha y no solamente esos cañones mediáticos, también otros de la progresía. Evidentemente, todas las portadas en papel y digitales y todos los informativos de la televisión recogieron ayer los disparos al techo de la Cámara Baja por parte del juez García Castellón, la mayor parte de las veces sin mencionar siquiera su nombre. No mencionaban a García Castellón. Es mucho mejor escribir la Audiencia Nacional o el juez del caso Tsunami Democràtic que recordar los apellidos de un juez que debe la totalidad de su carrera a decisiones políticas del PP y que dejó escapar, ay qué casualidad, del caso Kitchen a María Dolores de Cospedal y también a un tal M. Rajoy. Esta amplificación mediática de la operativa por parte de los sectores reaccionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de la Judicatura, además de la publicación de innumerables columnas de opinión, como por ejemplo la de Pedro J. Ramírez el pasado domingo, en la que, atención, comparaba a Pedro Sánchez con un asesino en serie, juegan un papel esencial. Crean un ambiente.
Un ambiente de opinión protogolpista que no solamente justifica que los cachorros de Vox, con Esperanza Aguirre a la cabeza, rodeen las sedes del PSOE con pancartas en las que se pueden leer cosas como golpe de Estado ya o Pedro Sánchez al paredón. La creación de ese ambiente social de alzamiento tiene también y sobre todo el objetivo de justificar las acciones de los diferentes aparatos no electos del Estado para subvertir la voluntad popular expresada en las elecciones. Como venimos diciendo hace tiempo en Canal Red y Diario Red, el golpe ya está en marcha y las consecuencias para el sistema democrático pueden ser gravísimas e irreversibles si triunfa. Para evitarlo es vital que todos los demócratas dejen de investir con el prestigio y la autoritas de instituciones supuestamente imparciales y arbitrales a jueces y periodistas corruptos que no son más que operadores golpistas. Si alguna vez pensaron que el discurso tibio y falso de que todos los jueces son intachables y únicamente se dedican a aplicar de forma automática y profesional el derecho y que señalar la corrupción de los periodistas es atacar la libertad de prensa, si alguna vez pensaron que el apaciguamiento y la confraternización con los elementos más antidemocráticos del bloque reaccionario era la receta inteligente y adecuada para evitar un alzamiento, es evidente que a la luz de los hechos deberían repasar sus premisas, rectificar y tomar las acciones pertinentes. Esta vez no es que vengan a mi casa, es que van a las sedes del Partido Socialista y van a por los jueces progresistas. Bueno, esto decíamos esta mañana en el editorial de Diario Red. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Se prepara un golpe de Estado y yo con estos pelos. ¿Tú cómo estás, Sara Serrano? Bien, hoy vamos a hacer un repaso de las últimas maniobras golpistas de la derecha política, judicial y policial también, para tratar de impedir que se conforme gobierno próximamente. Manu Levín, creo que vuelve ese gran demócrata del periodismo, Vallés, a La Base. Vallés, el condecorado por la monarquía. Vamos a, analizar el trabajo que está haciendo Vicente Vallés en su telediario para despertar al pequeño tejero que lleva dentro la derecha española en contra de la investidura de Pedro Sánchez. Ina Afinogénova, creo que hoy viajamos otra vez más en clase turista a un país donde, así como el que no quiere la cosa, se están montando un golpe de Estado con muy poquita atención mediática por parte de los medios aquí, ¿verdad? Muy poquita repercusión internacional. Bueno, vamos a volver a Guatemala, que lamentablemente no es ninguna excepción para lo que se llama Iberoamérica, ¿no? En temas de maniobras golpistas y sobre todo de la derecha judicial. Vamos a ver qué pasa. Hoy vamos a contar además con una magistrada que en la actualidad es delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. El juez que salvó de sentarse en el banquillo a María Dolores de Cospedal y a Mariano Rajoy, el Consejo General del Poder Judicial, con el mandato constitucional caducado hace ya casi un lustro. Una asociación de magistrados conservadora, el exministro del PSOE que diseñó la escalada de penas de la ley Solo sí es sí, la agrupación ultra de la Guardia Civil y la policía por antonomasia y hasta un puñado de obispos y arzobispos. Después de unos resultados electorales insuficientes para poder gobernar, de una investidura fallida pese al voto de confianza del rey y de una moción de censura abocada al fracaso desde su concepción, la derecha política, judicial, policial y también mediática está utilizando sus últimas balas para tratar de torpedear la línea de flotación de la investidura de Pedro Sánchez, la ley de amnistía. No sé yo si son las últimas balas. En cualquier caso, hoy Sara Serrano hace un repaso de las últimas, estas sí, maniobras golpistas de la derecha para impedir la conformación del gobierno. Bueno, en primer lugar, se produjeron una serie de pronunciamientos que hablaban del fin de la democracia y del fin del Estado de Derecho. El pistoletazo de salida lo dio José María Aznar con estas declaraciones durante la inauguración del Máster de Acción Política del Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria, máster, por cierto, vinculado a la Fundación FAES. Y yo lo digo con toda claridad. El señor candidato Sánchez es un peligro para la democracia constitucional española. Y los españoles nos tenemos que dar cuenta de esto, porque se ha puesto la Constitución y el Estado del Derecho al servicio de los que lo quieren romper. Esa es la situación que tenemos.
Y por lo tanto, sobre esa situación de crisis constitucional que tenemos, expresada y representada por alguien convertido en un peligro para la democracia constitucional española, pues es sobre lo que tenemos que actuar. El que pueda hacer, que haga. El que pueda aportar, que aporte. El que se pueda mover, que se mueva. El que pueda intentar, cada uno en su responsabilidad, tiene que ser consciente de la situación de crisis en la que estamos. Sánchez es un riesgo para la democracia española. Aznar llamando abiertamente a actuar y preparando el terreno para los movimientos que vendrían después. Está claro que parlamentariamente ya no se puede actuar porque mayoría no tienen. Habría que preguntarle al expresidente del gobierno a qué se refiere con actuar frente a un peligro. Bueno, con actuar se podría referir, por ejemplo, a lo que ha hecho la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, la APM, que ha publicado un comunicado titulado La APM en defensa del Estado de Derecho, en el que afirma que la amnistía del procés no es admisible en la Constitución del 78, que pone también en cuestión la labor de los jueces, deslegitima el Estado de Derecho, quiebra la separación de poderes y vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes. Desde la APM aseguran también que no les corresponde a ellos valorar la ética y los principios de los actores políticos que están pactando la ley de amnistía, pero aprovechan para definir a unos como aquellos que en otros momentos históricos trataron de conseguir la independencia con la fuerza del terror y a acusar a otros de eximir la responsabilidad penal a una clase de personas por motivaciones puramente políticas. El comunicado cierra defendiendo el Poder Judicial como el último dique de contención frente a los abusos de poder, la arbitrariedad y la desigualdad ante la ley para privilegiar a unos pocos la clase política. ¿Os acordáis de quién dijo aquello de que la justicia era el último dique de contención contra Podemos y los independentistas? Sí, Cayetana Álvarez de Toledo. Bueno, paralelamente, los vocales del PP del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato, recordemos una vez más, lleva casi 5 años caducado, solicitaban la celebración de un pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional contra la ley de amnistía. El texto acusa a Pedro Sánchez de buscar una amnistía para conseguir un beneficio personal y político a costa de abolir el Estado de Derecho. Sánchez confunde el interés de España con su interés personal en evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya, algo que es manifiestamente incompatible con la alternancia política. Esto es lo que asegura el texto. La declaración institucional fue finalmente aprobada este lunes gracias a los votos de los 9 vocales conservadores de este órgano. De este modo, los magistrados nombrados a propuesta del PP, han logrado que el órgano más importante de la Judicatura se pronuncie contra la despenalización del proceso en un claro intento de entorpecer una vez más las negociaciones de investidura. Bueno, esta declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial caducado, al igual que la de la Asociación Profesional de la Magistratura, no tienen ningún efecto práctico, no son vinculantes, digamos, pero sí que tienen un enorme eco mediático que, a fin de cuentas, es lo importante. La Asociación Ultraderechista de la Policía Nacional, JUPOL, y sus homólogos de la Guardia Civil, JUCIL, también se han pronunciado contra las negociaciones de amnistía. Lo han hecho a través de la red social X, acusando a Pedro Sánchez de felón por poner sus intereses personales por encima de, cito textualmente, la libertad del pueblo español. El Ministerio ha requerido a los servicios jurídicos de la Guardia Civil el análisis del tuit para ver si se ha incurrido en algún tipo de falta disciplinaria, teniendo en cuenta que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado exige neutralidad política a sus miembros. Parece que ahora Interior toma cartas en el asunto, aunque esta no es la primera vez que esta asociación ultra se mete en política. Se manifestaron contra la derogación de la ley Mordaza, convocaron concentraciones contra el independentismo y acosaron a Puigdemont y a Iglesias y Montero en su casa. Bueno, y para cerrar, el broche de oro, la Iglesia. Los arzobispos de Valladolid, de Oviedo y los obispos de Alicante y Huelva han tildado de profundamente inmoral la ley de amnistía. El obispo onubense ha publicado, de hecho, una carta titulada Valoración moral del nacionalismo, en la que asegura que la Iglesia no debe, cito literal, intervenir directamente en la acción política y en la organización de la vida social, pero censura a los nacionalismos que niegan unilateralmente la soberanía de España. Vamos, todos los que no sean el nacionalismo español, que ese sí que le gusta, ¿no? Bueno, además, el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha asegurado que no es aceptable desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia la secesión unilateral. Vamos a escucharle. Creo que la unidad de España, hay una doctrina de la Conferencia Episcopal Española que está vigente. La conferencia nunca la ha desmentido y está muy fijada tanto en la exhortación pastoral llamada Valoración del terrorismo, sus causas y sus consecuencias del año 2002,
la del 2006 sobre la evaluación moral de España, y luego una nota de la Comisión Permanente de octubre del año 2012, donde está claro que la doctrina sobre la secesión unilateral es clara, no es aceptable. Secesión unilateral no le gusta a Dios, no es aceptable desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. En fin, la judicatura, la policía, la Iglesia saliendo todos para impedir la formación de gobierno, y todos estos pronunciamientos contra la ley de amnistía se hacen sin tan siquiera conocer aún sus contenidos. No se han hecho públicos todavía en ningún borrador ni en ningún texto preliminar de la ley. En fin, menudo panorama. Bueno, espera, Pablo, porque todavía hay más. Ayer el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, dictó un auto con el que imputaba al líder de Junts, a Carles Puigdemont, y a la número 2 de RC, Marta Rovira, y también a otros 9 independentistas por organizar las protestas contra las sentencias del Procés. El general García Castellón siempre dispuesto a actuar cuando la patria lo requiere. Bueno, García Castellón recibió un informe de la Jefatura de la Guardia Civil el pasado viernes que ponía en el punto de mira a Rovira y a Puigdemont. Menos de 48 horas después, redactaba el auto afirmando que existen elementos suficientes para considerar que los hechos podrían encajar en el delito de terrorismo. No parece una casualidad que, habiendo pasado más de 4 años desde las protestas que se instruyen, sea precisamente ahora, en plenas negociaciones con Junts y Esquerra Republicana, cuando García Castellón, uno de los jueces más próximos al PP, pues decida desempolvar casualmente la carpeta de este caso. Y no solo eso, sino que para enturbiar aún más las negociaciones, cita además como testigo al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi. La otra causa de la Audiencia Nacional, que se ha acelerado milagrosamente en la recta final de las negociaciones de investidura, es la que tiene que ver con los 12 miembros de los comités de defensa de la República procesados por terrorismo. El pasado viernes el tribunal confirmó que los va a enviar a juicio. Y mientras, García Castellón aprovechó su intervención en un acto público celebrado el pasado domingo en Ourense para referirse a una posible ley de amnistía. Dijo primero que no podía pronunciarse sobre el asunto como juez, porque estaba instruyendo actualmente causas relacionadas, lo del Tsunami Democratic y los CDR, pero que lo haría como ciudadano. Y entonces dijo, la amnistía no está prohibida en la Constitución, pero en la Constitución tampoco pone que esté prohibida la esclavitud y la pedofilia, afirmó García Castellón. Bueno, y para terminar, una extraña coincidencia. Al mismo tiempo que el hijo del presidente del Tribunal Constitucional, nombrado por cierto por el PSOE, era detenido acusado de agresión sexual, se filtraba la inadmisión a trámite de un recurso interpuesto por la ministra Irene Montero. Se trataba de un recurso interpuesto contra la condena del Tribunal Supremo por una supuesta vulneración del derecho al honor del marido de María Sevilla, cuando Montero pronunció en 2022 una defensa de las madres protectoras, en línea además con la posición política del propio gobierno. Pues bien, ¿quién era uno de los firmantes de la inadmisión? Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y uno de los principales escollos para que la ley del solo sí es sí saliera adelante, tal y como fue planteada desde Igualdad. Y actualmente Campo es magistrado del Tribunal Constitucional. El PSOE Caoba se suma al bando nacional en el golpe. Muchas gracias, Sara. A ti. Golpistas con toga que están haciendo política. Y se demuestra que a día de hoy el Partido Parlamentario Judicial está, como digo, siendo el principal ariete del golpismo en este país. Tenemos a Feijóo, tenemos a Ayuso, tenemos a Abascal y tenemos a esos 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pues no se podrá acusar a Pablo Fernández de no hablar claro. Da gusto cuando alguien de izquierdas habla de verdad con claridad. Manu Levín, ¿qué tenemos? Pues aquí disfrutando del ambiente democrático que hay en este país. Dale, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. La derecha, que manda en España sin presentarse a las elecciones porque ya domina todos los poderes fácticos, la justicia, la inteligencia, la policía, los medios de comunicación, ha puesto a funcionar todos sus cañones para intentar torpedear el proceso de formación de gobierno, o al menos para intentar que ese gobierno nazca con todos los problemas posibles a nivel de imagen y de legitimidad política. Hemos hablado ya del papel del Grupo Parlamentario Judicial con todas estas decisiones casualmente tan oportunas, y yo os voy a hablar, claro, del papel de la derecha mediática. Se podrían poner aquí muchos ejemplos, porque otra cosa no lo sé, pero lo que viene siendo derecha mediática en España hay de sobra. Pero vamos a centrarnos en uno, lo adelantábamos al principio, que es quizá el más importante. Las noticias, si es que se les puede llamar así, pues a las cosas que vamos a ver,
del presentador condecorado por los Reyes de España, Vicente Vallés, en Antena 3. Recordemos, las noticias más vistas del país. Hombre, el camarada Vicente Vallés, ¿qué está diciendo este gran demócrata? Desde los democráticos micrófonos de A3 Media, cuéntanos, Manu Levín. ¿Qué no está diciendo, más bien? Porque Vicente Vallés lleva, desde que volvió de vacaciones, ejecutando cada noche sus mejores trucos para arengar a su audiencia contra la amnistía al independentismo catalán, para producirle la mayor cantidad de indignación y de ira posible y, en definitiva, para movilizar al pueblo contra la investidura del malvado candidato del PSOE. Vamos, para que lo entienda todo el mundo y lo entienda yo, que a los cayetanos que llevan 3 días concentrándose en las sedes del PSOE los ha convocado, sí, Vicente Vallés. Pues más o menos, Pablo, aunque a él no le van a condenar a 9 años de cárcel por sacar a las masas a la calle, como le pasó a los Jordis, eso sí. Vamos a ver algunos momentos de las peroratas de Vicente Vallés en Antena 3 Noticias en los últimos 2 meses. Uno de los ejercicios que hace siempre Vallés es acudir a la hemeroteca de Pedro Sánchez y contrastarla una y otra vez con el presente, y hay que reconocer que es bueno el tipo. Dale, Xavi. Ya ven que en estos días todas las declaraciones de miembros del gobierno van en la dirección de considerar que la amnistía o algo parecido sí puede encajar en la Constitución. Esto es después de que el resultado electoral obligue a Pedro Sánchez a conseguir el voto de Puigdemont para seguir siendo presidente, porque antes de las elecciones el criterio era distinto. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Lo que antes era inconstitucional, de repente es constitucional. Esto de la amnistía es después de que el resultado electoral obligue a Pedro Sánchez a conseguir el voto de Puigdemont para seguir siendo presidente. Dice Vallés, no porque Sánchez crea en ello. Pues claro, así funciona el Parlamento. Cuando Aznar necesitó los votos del PNV o de Convergencia y Unión, no tuvo reparos en ceder competencias a Pujol, ni tampoco en acercar a presos de ETA a cárceles del País Vasco. Llegó a referirse a ETA además como Movimiento Vasco de Liberación. Y cuando sucedió esto, los valleses de turno no dijeron nada, claro. Claro, ellos sí pueden negociar y ceder cosas a los grupos cuyos votos son necesarios para gobernar, porque para eso son la derecha. Pueden indultar a corruptos también, lo que haga falta. Pero bueno, creo que es evidente, ¿no?, el objetivo de Vicente Vallés, mostrar a Sánchez como un mentiroso sin escrúpulos que cambia de posición de un mes a otro, ¿no? Y la verdad es que, bueno, tiene material para hacerlo, todo hay que decirlo. Más de Vallés sacándole punta a la hemeroteca de Sánchez, lo tenía fácil. Donde le han preguntado sobre este asunto y le han recordado el compromiso que él mismo adquirió ante los españoles en la campaña para las elecciones de 2019. Vamos a seguir reclamando de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Ese compromiso de Pedro Sánchez era traer a Puigdemont a España para poner al prófugo a disposición de la justicia. Hoy una de las preguntas ha ido en esa dirección, pero la respuesta ha sido bien distinta. Hasta antes de las elecciones ustedes han dicho que el señor Puigdemont tenía que ponerse a disposición de la justicia en España. Me gustaría saber si mantienen esa posición o si creen que ahora debería prevalecer la vía política a la vía judicial. Una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización como vimos de toda esta crisis. Lo que hemos hecho durante todos estos años ha sido tratar de devolver a la política lo que nunca tuvo que salir de la política. Vicente Vallés es perro viejo y sabe hacer muy bien su trabajo, que es básicamente movilizar contra Sánchez al pequeño tejero que anida en el alma de la derecha española. Pero también es verdad, como decíamos, que tiene material para hacerlo, claro. Es el problema de que el PSOE en aquella campaña quisiera ponerse a competir con la derecha a ver quién era más español y más duro contra el independentismo. Esa es una competición que nunca puedes ganar si eres de izquierdas, que refuerza los marcos de la derecha y que al final siempre se te acaba volviendo en contra, como le pasa ahora a Pedro Sánchez. Complicadita la hemeroteca de Sánchez, efectivamente, y Vallés no perdona. De todas formas, en ese corte que hemos escuchado hay algo más que cabe comentar. Si os fijáis, y si lo volvéis a escuchar, en esa rueda de prensa de Sánchez en Nueva York hay una periodista afín, diría yo, que con su pregunta le pone al presidente ante esa contradicción, pero que a continuación le coloca ella misma el marco para que él responda. Dice, ¿mantienen la posición o creen que ahora debería prevalecer la vía política a la vía judicial? El marco del PSOE
tal cual, ¿no? Enunciado por la propia periodista. Ya, que la periodista de alguna manera le ayuda a Sánchez a despejar esa contradicción, colocando ya en la pregunta lo que tiene que responder, ¿no? Claro, eso creo yo, lo cual revela algo clave que hoy decía también Raúl Solís en el titular de su columna en Diario Red. El PSOE se puede permitir la amnistía porque tiene poder mediático. Claro, si no, a ver quién te coloca el marco perfecto en una pregunta en una sala de prensa en Nueva York, ¿no? Y a ver quién te salva de la hemeroteca y a ver quién contrarresta las soflamas en prime time de Vicente Valles. Seguimos escuchando al periodista favorito de la monarquía, esta vez sacándole punta a los tiempos de la investidura. Otro aspecto interesante es el ámbito temporal de esa negociación. Durante todo el mes de septiembre, Pedro Sánchez y sus colaboradores estaban muy enfadados con el tiempo que se tomaba Feijóo para su investidura. España bosteza ante la descomunal pérdida de tiempo de la investidura del señor Feijóo y su mentira. Declaraciones como esta, que se han repetido varias veces en el último mes, hacían pensar que Sánchez estaría en condiciones de celebrar su pleno de investidura pocos días después de que el rey decidiera proponerlo como candidato. Eso ocurrió ayer, pero hoy, de repente, el plazo que Sánchez se da a sí mismo es bastante más amplio. En Moncloa han decidido tomárselo con cierta parsimonia. Antes había prisa, ahora no. Lo ha explicado la portavoz socialista Pilar Alegría, que ha sido la encargada de analizar la reunión celebrada en Madrid, aunque ella estaba en Huesca. Bueno, desde luego la derecha de esto de medir los tiempos algo sabe, por eso sus jueces afines toman todas estas decisiones justito ahora. Yo soy partidario de asestar el golpe cuando pueda matar al animal, que decía aquel, ¿no? De todas formas, eso que decía Ibáñez es un poquito manipular, ¿no? Que no es por defender aquí los argumentarios del PSOE, pero cuando Sánchez y compañía acusaban a Feijóo de hacer perder el tiempo a España presentándose a la investidura, no lo decían porque le llevara unas semanas negociar, sino porque por mucho que negociaran no tenía los números para superar la votación. Fue una pérdida de tiempo por eso, a lo que el rey se prestó, por cierto, y Vicente Valles lo sabe perfectamente, pero claro, su objetivo no es informar, es predisponer a su audiencia en contra de la formación de un gobierno progresista en España y por eso confunde deliberadamente ambas cosas. Continuaba Vicente Valles. Si se cumple ese plazo de este mes de octubre, estamos a día 4, el pleno de investidura no se celebraría hasta finales de este mes, octubre, o ya en el mes de noviembre. Ahora la decisión de Moncloa es que el país sí puede esperar, y el país esperará con el objetivo de que se termine de negociar la amnistía para Puigdemont, la amnistía que ningún miembro del gobierno cita por su nombre porque Pedro Sánchez ha decidido sustituirla por el eufemismo generosidad. Y hoy ha sido el día de definir en qué consiste esa generosidad. Hombre, parece que el camarada Vicente Valles también tiene filólogos en su equipo. ¿En qué consiste eso? Cuéntanos. Eso parece, ¿no? Estamos cotizados, ¿no? Porque reflexiona sobre la palabra que usa, que ahora ha cambiado esta por la otra, y esto no era nada. Atención a este otro corte. Pedro Sánchez ha conseguido llegar a este 5 de octubre sin pronunciar la palabra amnistía. Sus ministros también lo han conseguido. Y en Moncloa han elaborado una lista de términos alternativos para referirse a la amnistía, pero de una forma, digámoslo así, menos traumática. Primero fue generosidad. Hoy la ministra María Jesús Montero ha ampliado su diccionario con 3 palabras más: reencuentro, diálogo y convivencia. Una agenda de reencuentro, de diálogo y de convivencia. Y Pedro Sánchez, desde el primer día que llegó a Moncloa, ha querido poner en marcha para superar de forma definitiva los acontecimientos del procés en el marco de la Constitución. Reencuentro, diálogo, convivencia y generosidad. Así se refiere a la amnistía para aquellos que organizaron lo que María Jesús Montero ha llamado los acontecimientos de 2017. Acontecimientos. Como se ve, Moncloa trabaja estos días muy intensamente con el diccionario de la Real Academia a la búsqueda de una terminología amable para referirse al proceso por el cual conseguir la investidura a cambio de la amnistía. Bueno, Valles analizando aquí en detalle los términos y los eufemismos de los discursos del PSOE. Parece titulares al banquillo, pero en vez de con una sudadera del sindicato de manteros, pues con un traje mucho más caro y muchos millones de euros. Bueno, con un traje más caro, pero con mucha más caspa por aquí. En el PSOE están trabajando el diccionario, decía ahí Valles. Hombre, Vicente, si alguien está demostrando que se ha trabajado el diccionario, ese eres tú y tu equipo de redacción
de Antena 3 Noticias. Habéis trabajado el diccionario para que una negociación política en el Parlamento, concesiones a cambio de los votos necesarios, como ha hecho la derecha siempre, que le ha hecho falta, parezca un escándalo y algo gravísimo. ¿Os habéis ganado el sueldo, eso sí? La verdad que sí, porque informar, no sé, pero hacer comunicación política, que es a lo que se dedican, pues la verdad es que se les da bastante bien. Esto es muy interesante, más allá de la intencionalidad política evidente que está detrás de todo lo que dice Vallés, y hay que analizarlo porque en Antena 3, no sé qué os parece a vosotros, pero a mí me parece que casi están creando un nuevo formato de noticias, ¿no? Porque esto que estamos escuchando no es en absoluto el típico informativo de la televisión, donde el papel del presentador que está en el plató simplemente es introducir las noticias, dar paso a piezas ya editadas y locutadas o presentar conexiones con periodistas que están fuera del plató y que van informando sobre los temas. Ese sería el formato clásico de un informativo televisivo y así es como siguen siendo la mayoría todavía. El de Pedro Piqueras en Telecinco, por ejemplo. Pero esto no es así. Vicente Vallés editorializa constantemente en un formato que es básicamente él mirando a cámara y hablando a cámara y nada más, ¿no? Vallés, por ejemplo, no dice esta mañana en no sé dónde ha sucedido este acontecimiento, conectamos con fulanito para que nos informe, adelante fulanito. No. Vicente Vallés dice, fijaos en ese verbo que ha usado Pedro Sánchez en lugar de este otro verbo, lo hace porque pretende instalar tal o cual mensaje, por eso lo hace en este momento, por eso usa esa palabra, por eso habla desde ese escenario. No es información, es análisis puro y duro y es relato. Pedro Sánchez al banquillo se podría llamar, ¿no? Más noticias, entre comillas, de Vicente Vallés sobre la amnistía. Atención al lenguaje. Bien, cada día los dos socios del gobierno de coalición suben un escalón más hacia la amnistía. Lo que ahora se ha acelerado es el proceso de propaganda con el objetivo de convertir en normal lo que hace solo 2 meses Moncloa consideraba que era imposible por inconstitucional. Vamos a Granada, Ángel Carreira. Granada es el escenario, Vicente, el entorno, la cumbre de la Unión Europea y ante sus máximos dirigentes, Sánchez defiende finalmente por primera vez la amnistía como forma de pasar página. En el evento más destacado de la presidencia española de los 27 promete plena normalidad democrática en su camino hacia la investidura y ahí salpica su explicación de adjetivos. Dice que es lógico negociar, que tiene el mandato de las urnas y que además avisa de que es de sentido común no desvelar cuál será su propuesta. No habrá acuerdo hasta que todo esté acordado. Ha empezado el proceso de propaganda, decía Vallés. También sabe de lo que habla porque él empezó el proceso de propaganda hace bastante tiempo ya. Lleva el maillot amarillo en esa carrera, sí. El proceso de propaganda, continuaba Vallés, para convertir en normal el acuerdo con los grupos independentistas y todo rodeado de un lenguaje que presenta eso pues como una sucia artimaña, como algo que es necesario ocultar, esconder, etc. Claro, para Vallés lo normal es la corrupción. El Consejo General del Poder Judicial caducado hace 5 años, que la jefatura del Estado se herede, que haya millares de desahucios, todo eso no hace falta convertirlo en normal, porque ya lo es. No como negociar una investidura en el Parlamento, que eso es inaceptable. Inaceptable. Vallés también ampliando la diana de sus disparos en su campaña contra la amnistía y contra la investidura de Sánchez. Otro dato interesante de esta negociación para la investidura de Pedro Sánchez es que, según han publicado algunos medios, uno de los negociadores es Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont. Boye ha cometido incluso más delitos que Puigdemont. Hace años fue condenado por colaborar con ETA y ha sido procesado por blanqueo en la red del narco Sito Miñanco. Ahora, según esas informaciones, Boye participa en la elaboración de la ley de amnistía y a eso se ha referido Feijóo. En una democracia normal, los condenados no redactan el Código Penal, ni los abogados de los acusados redactan las amnistías. Bueno, lo que hace aquí Vallés es sencillamente usar su informativo para reforzar un mensaje del líder del PP. Efectivamente, las declaraciones esas que pone al final y que él refuerza por delante haciendo suyo completamente el mensaje político del PP. Y dicho eso, hombre, Gonzalo Boye es el abogado de Puigdemont y de derecho algo sabe el hombre, ¿no? Es lógico que asesore a su partido de cara a la negociación de la amnistía, lo cual no significa, como afirma Vallés, que él mismo en persona, Gonzalo Boye, sea quien redacte una ley, porque la ley la redactan los legisladores, ¿no? Pero ¿qué más da? Todo lo que pueda parecer una sucia triquiñuela impresentable, pues a Vallés le sirve. 2 cortes más vamos a escuchar. Dale al primero, Xavi.
Moncloa ha elaborado la estrategia de comunicación con todo detalle, ante la evidencia de que la amnistía no es la decisión más popular que Pedro Sánchez ha adoptado desde que está en el Palacio de la Moncloa. Por eso sus colaboradores han aplicado la estrategia del control de daños. La foto del número 3 del PSOE con Puigdemont se hizo pública apenas horas antes del acto de la princesa Leonor en el Congreso, y el acuerdo para la amnistía con Esquerra se anunció anoche a última hora, justo después de ese mismo acto. De forma casual, o quizá de forma causal, Moncloa ha puesto sordina a sus pactos con los independentistas, aprovechando la mucha atención pública generada por la princesa Leonor. La foto con Puigdemont justo antes del acto de la princesa y el acuerdo con Esquerra justo después, en la noche de Halloween y antes de este día festivo. Ha sido una demostración más de la versatilidad política del líder socialista. Evidencia de que la amnistía no es la decisión más popular que Pedro Sánchez ha adoptado. Estrategia de control de daños, sordina a los pactos con los independentistas, versatilidad del líder socialista. Es un maestro creando marcos, el camarada Vicente. La verdad es que sí. Instala ahí con bastante habilidad, hay que reconocer, una idea que él mismo crea, se la saca de la manga porque no está apoyada en ningún dato, que es que la amnistía es una decisión impopular. Fuente, la Cibeles. Que puede ser, ojo, pero aquí Vallés esa realidad la está intentando crear él mismo, ¿no? No la está reflejando al partir de esa premisa de que la gente está en contra de todo esto, porque eso pues no lo apoya en ningún dato real, ¿no? Simplemente lo dice él, creando la realidad que quiere crear. Último corte que vamos a escuchar. Comunicado conjunto con Esquerra proclama la impunidad de todo tipo de delitos, pero solo para unas personas muy concretas, aquellas que incumplieron las leyes, incluso con hechos violentos, durante el proceso independentista. Ahora la pregunta es ¿a cuántas personas va a beneficiar la ley de amnistía? Según Esquerra Republicana, estarán dentro de esta ley todos aquellos a los que ellos consideran represaliados políticos. Si aplicamos el traductor, eso significa la impunidad para quienes se ampararon en el proceso independentista para cometer delitos de desobediencia, de malversación, de desórdenes públicos e incluso de terrorismo. Todo aquel que haya cometido alguno de estos delitos quedará impune con la condición de que sea independentista, y algunas fuentes creen que se podrán beneficiar unos 4.000 imputados. Impunidad de todo tipo de delitos, hechos violentos. Si aplicamos el traductor, significa básicamente la impunidad para quienes cometieron delitos, incluso de terrorismo. Según Vicente Vallés, los independentistas catalanes son terroristas. Y esto lo dice en las noticias más vistas de este país. Pero ¿quién no es un terrorista en este país y piensa algo distinto a la derecha, ¿no? En realidad, Vallés se apoya a su vez en la decisión del independiente y demócrata juez Manuel García Castellón, nos lo contó antes Sara, que ahora dice que en el proceso hubo terrorismo también. Y casualmente, además, lo dice justo cuando se está negociando la investidura. Casualmente o causalmente, que diría Vallés. En resumen, García Castellón centra y Vicente Vallés remata. Terrorismo, ni más ni menos, en fin. Este spin doctor de la derecha ya tiene las medallas de la monarquía, pero está haciendo méritos para ganarse el premio más importante que te puede dar el poder en España, el premio Planeta. Tiembla Sonsoles Onega que Vallés te quita el premio. ¿O no? Un premio para ella, un premio para él. La pasta queda siempre en el Grupo Planeta. Vicente Vallés no es un periodista, es un militante mediático de la derecha. Gracias, Manu. Acaban de tirarnos gases lacrimógenos, la policía, por puto defender España. Ya no se puede defender puto España. Hay que ver en lo que están convirtiendo este país los bolivarianos, que llevan a la policía a reprimir con gases lacrimógenos a jóvenes patriotas. Defensores. A ver si alguien hace algo. Vámonos de momento de España. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Un grupo de 4 fiscales y jueces corruptos llevan desde hace más de 2 meses intentando revertir los resultados de unas elecciones presidenciales que han salido regular. 4 personas que están perpetrando un golpe de Estado a cámara lenta en un país de 17 millones de habitantes, a pesar de las persistentes protestas populares que ya están siendo catalogadas como las más continuadas en la historia de América Latina. Hoy vamos a volver a Guatemala, donde el Poder Judicial golpista no solo no ha parado en sus maniobras por desconocer la voluntad popular, sino que ha ido a por todo en estas últimas semanas.
Ya les explicamos qué sucedió en el país centroamericano, pero vamos a refrescarlo un poquito, Ina. Vamos, todo se torció en la primera vuelta de las elecciones cuando, contra todo pronóstico, salió segundo un candidato que de cara a las élites locales ni pinchaba ni cortaba. El progresista Bernardo Arévalo León, del movimiento Semilla, apoyado por los sectores estudiantiles y por los pueblos indígenas, de repente pasó al balotaje junto con Sandra Torres, la candidata inalienable del establishment que lleva años presentándose y perdiendo en segunda vuelta. Arévalo fue tan poca cosa para el poder guatemalteco que ni se molestaron en inhabilitarlo. Y aquí me gustaría decir que cuando se dieron cuenta de la que se les avecinaba ya fue tarde, pero la realidad es que nunca es tarde si el poder judicial forma parte del crimen organizado. La toma del poder está prevista para el 14 de enero, estamos en noviembre. Y a estas alturas ya secuestraron los resultados electorales, hicieron un recuento, suspendieron al partido y le encontraron toda una serie de irregularidades al movimiento Semilla, remontándose más o menos al Paleolítico para encontrarlas, y les sobró tiempo hasta enero todavía para seguir armando supuesto caso. Así es, desde agosto analistas y compañeros guatemaltecos han ido avisando de que todo iba a suceder exactamente de la forma en que está sucediendo. Porque ¿dónde se ha visto que uno tenga que esperar 5 meses entre ganar las elecciones y asumir el poder? 5 mesecitos para dejarlo todo bien atado, ni tan mal. ¿No pudiste inhabilitar a todos los candidatos con alguna oportunidad de rascarte votos a ti? No te desesperes. Deja que la Fiscalía te lo afine. Actúe en el casi medio año que hay entre las elecciones y la asunción. En todas partes cuecen habas. Y vaya que la Fiscalía lo está afinando. Desde hace meses, decenas de miles de manifestantes guatemaltecos piden la renuncia de 4 personas, las fiscales Consuelo Porras, Cintia Monterroso y el fiscal Héctor Curruchiche, el juez Freddy Orellana, muy vinculados todos ellos al poder saliente, al presidente Alejandro Yamatei y a las élites guatemaltecas, el denominado pacto de corruptos, así los llaman entre ellos. Para que no os quepa duda sobre la honorabilidad de este grupo de 4 personas, piensen que la calificación de corruptos no es una opinión mía, están incluidos en la lista Ángel de Estados Unidos de funcionarios más corruptos de Centroamérica. Y son ellos los que deciden ahora mismo si el voto en las elecciones no ha sido amañado y si la constitución del partido del candidato ganador fue transparente. Escuchemos algunos de los testimonios de los guatemaltecos que llevan meses en la calle. Prácticamente estamos pidiendo la renuncia, porque la renuncia de las 3 personas que están dañando a un país entero. Nosotros esperamos que ellos se retiren para que cambie todo, que se termine eso, esa suciedad, esa basura. Ya a partir de muchos años han venido ya este grupo de corruptos, ¿verdad? Coactando tanto el sistema legal del país como metiéndonos en más pobreza cada día. Entonces yo pienso que el lugar de cada uno de los guatemaltecos es acá ahora que se nos dio la oportunidad de alzar nuestra voz, ¿verdad? Entonces creo que es lo que debemos hacer, venir a protestar acá. Que se termine toda esta basura, decía una de las manifestantes. Bueno, es que no hace falta tener un máster en jurisprudencia para ver de qué va todo este proceso. No hace falta, todo va de impedir que Arévalo toque el poder. Arévalo acusa directamente a esos fiscales y juez de perpetrar un golpe judicial, y el presidente Alejandro Yamatei acusa a Arévalo a su vez de convocar manifestaciones. Porque claro, además de sonarse los mocos básicamente con las papeletas electorales en las que millones de guatemaltecos dejaron clara su voluntad, pues ahora toca presentar el descontento popular, más que lógico, como resultado de una alta conspiración. Una conspiración que, si se mira con ojos de observador no interesado, cualquiera juraría que está sencillamente frente a un paro nacional de libro encabezado por ciudadanos que hace tiempo que superaron los límites aceptables de hartazgo, ¿no? Desde principios de octubre, los pueblos indígenas históricamente excluidos de la realidad política del país lideran
lideran protestas pacíficas en todas las regiones con cortes de rutas. Si no hubiera sido por ellos, al Poder Judicial le habría costado muchísimo menos hacer de las suyas. Por su parte, el poder político ya empezó a desplegar comandos armados para ver si despejan las manifestaciones, cosa que puede tener un desenlace que ya hemos visto en el Perú de Dina Boluarte o en la Bolivia de Yanine Áñez. Son militares armados contra el pueblo que se defiende con palos y piedras. Ya se han reportado varios heridos, un muerto y un repliegue de manifestantes, que es lo que buscan básicamente. Yamatei, porras y compañía. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar, Ina? Cuéntanos. Bueno, Bernardo Arévalo debería asumir la presidencia junto con su compañera de fórmula, Karine Herrera. Para ello tendría que cesar el golpe judicial y para ello se necesita la renuncia de los 4 operadores que lo encabezan. Y luego, pues una depuración de todas las instituciones cooptadas por la élite oligarca, colonial y criminal. No estamos hablando de manzanas podridas dentro de un transparente y pulcro sistema judicial y político guatemalteco, sino más bien de algo absolutamente arraigado y casi que tradicional, que inesperadamente fue desafiado en estas elecciones presidenciales por pueblos indígenas y jóvenes. Si Arévalo logra asumir, la élite no se va a quedar de brazos cruzados. Ya están aprobando presupuestos públicos para el 2024, asegurándose de que no tenga ni un duro para la inversión pública. Claro, a ver si así sí que los haga, ¿no? Por generando descontento. Así es, sí. La comunidad internacional, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos incluidas, han dado escuetas muestras de apoyo a Arévalo, pero la clave para la salida de esta crisis, paradójicamente, parece estar en la calle. La resistencia de los pueblos originarios, que los golpistas están encontrando, no tiene precedentes. Y es muy probable que sean los pueblos indígenas y sus líderes ancestrales los que los saquen a patadas, al menos por un tiempo. Aunque la historia nos ha demostrado que el aguante de estos pueblos ante la opresión o la marginación es admirable, es posible que en Guatemala ya hayan llegado a ese punto en el que no dan para más. Quizá después de siglos soportando que se rían de ellos, han decidido que ya han alcanzado su límite de resistencia. Ojalá les vaya bien. Gracias, Ina. El Estado de Guatemala es un Estado corrompido, estamos gobernados por criminales, por delincuentes, es un Estado fallido. Urge fundar un Estado plurinacional, escribir una nueva constitución política donde los pueblos estemos representados. Hoy nos acompaña Victoria Rosell, magistrada, delegada del Gobierno contra la violencia de género. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Hoy has tuiteado un artículo de 3 juristas en Infolibre que se titula «El riesgo para la democracia no es la amnistía, es el Consejo General del Poder Judicial». ¿Por qué el Consejo pone en riesgo la democracia, Victoria? Bueno, están practicando una degradación de la institución hasta extremos nunca vistos, pero no pueden interferir en las decisiones políticas y, sin embargo, no cumplir la escueta parte de la Constitución que les toca, que es, bueno, defender la independencia de los tribunales y renovarse cada 5 años. O sea, te toca cumplir una parte del contrato que no estás cumpliendo en absoluto y además es evidente que estás haciendo política partidista y una oposición, yo creo que sinceramente más fuerte, más intensa, no sé si más sólida que la de la oposición parlamentaria del señor Feijóo. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Te ha llamado también la atención un mensaje de Abascal en X en el que denuncia la represión de las manifestaciones contra la amnistía. Seguiremos en los parlamentos, en los gobiernos y en los tribunales, es lo que ha tuiteado Abascal. Bueno, es tan evidente que la ultraderecha actúa también desde los tribunales, Victoria. Sí, pero hasta ahora que yo recuerde o que yo me haya percatado no lo habían puesto por escrito. Es verdad que lamentablemente la ultraderecha ha entrado en algunos gobiernos de la mano del PP, incluso en gobiernos municipales o autonómicos en los que la mayoría no era, de los votos no correspondía a las fuerzas de derechas y que ha entrado en los parlamentos, pero que reconozcan estar en los tribunales a mí me parece, y por eso lo hice público, que merecería uno de esos comunicados que ha sacado el Consejo General del Poder Judicial criticando una expresión un día de Ione Belarra, otro hora de Pablo Iglesias. Quiero decir que están muy atentos a cuando ellos se sienten
ofendidos por alguien que critica el funcionamiento de la justicia, por supuesto de manera legítima, y dicen que siembra sospechas sobre su imparcialidad, y cuando alguien lo que hace es declarar que son suyos algunos tribunales o que un partido ultraderechista está dentro, yo lo que dije es que esperaba un pronunciamiento similar de esas asociaciones judiciales que la mayoritaria conservadora Asociación Profesional de la Magistratura ha hecho en términos, a mí me parece que muy en caliente y en términos muy excesivos sobre una ley de amnistía cuyo texto evidentemente no conocen y después, claro, el propio Consejo General del Poder Judicial. Yo esperaba al menos el mismo tratamiento si de lo que se trata es de aparentar cierta neutralidad política. Manu. Buenas tardes, ¿qué tal? Hay una polémica notable por el hecho de que el Tribunal Constitucional no haya aceptado el recurso de la ministra Irene Montero contra una decisión llamativa, y difícil de entender, en mi opinión, del Tribunal Supremo, que la condenaba por hacer una defensa genérica de las madres protectoras, sin poner nombres ni apellidos de nadie. La decisión llama la atención no solo porque es un juez afín PSOE el que preside el Constitucional, sino porque además uno de los firmantes de la sala que no ha admitido a trámite el recurso es Juan Carlos Campo, exministro de Justicia del PSOE, que además trabajó con vosotras, con el Ministerio de Igualdad, en la ley Solo sí es sí. Te quería preguntar si te ha sorprendido la decisión del Constitucional. Bueno, yo ayer estaba en shock con una providencia de 3 líneas e incluso con su firma, la verdad. Partiendo de que es verdad que en la carrera judicial nada se paga más que criticar públicamente a un compañero, es que de verdad que creo que el exministro de Justicia no tendría que haber firmado esa providencia de inadmisión, porque es la única persona de todo el Tribunal Constitucional que ha compartido gabinete con la ministra Montero, que era en este caso la recurrente, y porque, en fin, es evidente que durante esta legislatura ha habido un grandísimo debate con gran impacto mediático y también con gran manipulación mediática sobre el supuesto fallo de la parte penal de la ley Solo sí es sí, de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, y ahí, bueno, pues evidentemente no se es neutral. Yo y sé que todos los juristas que comparten que debe ser absolutamente escrupuloso en los procedimientos en los que intervienes, cuando además nadie ha dicho que te apartes, nadie te ha recusado, y puede ser... puede ser medianamente sencillo apartarte tú voluntariamente con esa exquisitez que debe caracterizar máxime al Tribunal Constitucional. Pero es que en este caso, además, están negando el acceso a la justicia a alguien que ha sido, por ser aforada, y desde luego no por su voluntad. Nosotros estábamos en contra de los aforamientos, y así se dijo programa tras programa electoral de Podemos y Unidas Podemos. Ha sido condenada en primera y única instancia por el Tribunal Supremo. Entonces, es verdad que el Tribunal Constitucional estableció unos límites muy claros a considerarse una cuarta instancia cuando alguien va a primera instancia, a apelación, a casación, y todavía iba al Constitucional con los mismos pedimentos, y se estableció una barrera para tampoco colapsar el Constitucional. Pero es que esta persona, Irene, ha sido condenada en única instancia por un asunto realmente, controvertido, de libertad de expresión. Yo ayer volví a oír sus palabras, habla en nombre del gobierno defendiendo un indulto, no menciona en ningún momento a ese señor, que es más, podría cualquier otro señor decir que él también se siente ofendido por estas palabras, como ex esposo de una madre protectora, en fin, que tiene un montón de aristas dignas del examen de la libertad de expresión prevista tanto en nuestra Constitución, en el artículo 20, como en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, bajo la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo. Y despacharse esto, sinceramente, y perdón por el verbo, con 3 líneas, y que intervenga precisamente para cortarle el acceso a la jurisdicción a un ex compañero de gabinete, que además
bueno, pues a nadie se le escapa que ha tenido sus enconamientos o sus enfrentamientos con Podemos, tanto él como su propia pareja, de quien se pidió la dimisión, quien tuvo una participación pues realmente destacable en la privación del escaño de Alberto Rodríguez, un escaño que también era de Unidas Podemos en su momento. Es que cuando hay cualquier sombra de duda de imparcialidad o de incluso poca imagen de imparcialidad, a mí me ha extrañado mucho y de verdad que ha estado un poco en shock por la decisión, por el contenido, por lo escueto, por no entrar en un asunto que claro que tenía trascendencia constitucional. Nunca había llegado, creo yo, al Constitucional que una ministra defendiera las políticas del gobierno y esto se considere que atenta contra el honor de otra persona que ni siquiera es aludido y que es un conocido machista que está haciendo campaña con esto en redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, claro que tenía trascendencia constitucional, pero no es cuestión de mi opinión o la de otros juristas que pueden decir de un lado o de otro. Es despachárselo en 3 líneas con una inadmisión a trámite sin siquiera valorarlo con otros compañeros del propio Tribunal Constitucional y habiendo sido compañero de gabinete. De verdad que lo lamento profundamente, pero creo que no es una situación deseable en absoluto para un Tribunal Constitucional democrático y progresista. Ina. Buenas tardes, Victoria. Estábamos ahora comentando el hecho de que la derecha judicial golpista no es que sea un fenómeno únicamente español, sino que es más bien internacional. Y te quería preguntar si crees que viene siendo hora de que los juristas demócratas se organicen a nivel internacional contra el lawfare, o quizás ya hay algunas herramientas para organizarse. Pues creo que efectivamente una de las maneras, recuerdo un librito de Ferrajoli que se llama Los poderes salvajes, de Luigi Ferrajoli, un jurista italiano, que decía que el poder deconstituyente es el que deconstruye la democracia o el sistema constitucional desde dentro, que evidentemente asonadas golpistas ya parecen de otro siglo, ¿no? Y una de las formas o de las fórmulas es efectivamente considerar que el menos democrático de origen, al menos en nuestro sistema, de todos los poderes del Estado, que son 3, legislativo, ejecutivo y judicial, a uno lo elegimos, a otro lo elige el legislativo, que es el gobierno, y el judicial pues simplemente demuestra sus conocimientos técnicos y tiene un órgano de gobierno que se supone que sí, que obedece a las mayorías parlamentarias, pero en este caso no, porque se han hecho fuertes ahí pues secuestrando, ¿no?, a este organismo y favoreciendo con ello los intereses del Partido Popular, que se niega a renovarlo. Entonces, una de las maneras es efectivamente dar como más autoridad democrática al poder menos democrático de todos y que las opiniones de las sentencias o las actuaciones judiciales valgan más o se sitúen por encima de las leyes o de las decisiones del gobierno. Fíjate que esto tiene que ver un poco con el tema anterior que hablábamos, porque lo que se ha denegado admitir siquiera o estudiar en amparo en el Constitucional es una sentencia del Tribunal Supremo que básicamente lo que está diciendo es que no podemos... la ministra no puede llamar genéricamente hombres maltratadores a personas que no han sido condenadas en firme por una sentencia. Entonces, es como si se estuvieran arrogando, y esto es muy grave, la exclusividad de la verdad material. Todas las que hemos estudiado Derecho sabemos que hay una verdad judicial que no alcanza ni mucho menos a ser la verdad material, que está condicionada por múltiples requisitos procesales. De hecho, el ejemplo más fácil que yo suelo utilizar para explicar esto es que cuando un hombre mata a una mujer y luego se suicida, jamás obtiene una sentencia como asesino, porque en este país y en la mayoría de las democracias no juzgamos a los cadáveres, no juzgamos a los muertos. Entonces no podemos llamarle asesino, no podemos llamarle maltratador. Es tremendo porque es arrogarse la verdad. Entonces estamos viendo cómo poco a poco en el debate público no puedes decir que unos señores son independentistas porque son delincuentes, la criminalización de todas las opciones políticas independentistas o incluso que quieren avanzar en el sistema, son denominadas antisistema cuando no hay más antisistema que los ultraderechistas, ¿no?, que están contra el sistema constitucional.
Y eso, el decir que alguien, el problema siempre es legal, nunca es político, es al final ir ocupando un espacio muy peligroso en el debate público, donde la mayor autoridad la tiene pues quien represente al Poder Judicial frente a la autoridad que de verdad tiene y la legitimidad que de verdad tiene quien representa al pueblo después de unas elecciones legítimas y válidamente celebradas, ¿no? Y esto de verdad que creo que es el mayor factor deconstituyente y el mayor factor de riesgo ahora mismo de las democracias constitucionales, porque realmente no es fácil reconocerlo, no se ve a simple vista. En principio las togas tienen un prestigio y para el pueblo en general, sobre todo el menos informado y el que se formó más pues durante la dictadura o tiene una educación más clásica o es menos curiosa, le cuesta pensar que haya magistrados o magistradas o partes del Poder Judicial que estén realmente pues eso, haciendo la oposición política que se está haciendo desde algunos de sus espacios propios de la jurisdicción. Rosell, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Llegamos al final del programa y hoy vamos a acabar con una canción que quiere ser un homenaje a la facha borroca que cada noche se concentran militantemente frente a las sedes del Partido Socialista y se enfrentan heroicamente a las unidades antidisturbios que le responden con gases lacrimógenos, con balas de goma y con toda la violencia que el comunismo represor ejerce sobre los patriotas. Es un tema legendario de los lendakaris muertos. Soy un veterano de la Kale Borroka. Hasta mañana.